Bueno, vamos a que Marcelo nos explique lo de el acuerdo que se tomó el viernes por la tarde-noche en Washington. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores invitados, colegas. Bueno, informar respecto a los acuerdos llegados con Estados Unidos a la administración Trump respecto al tema de la tarifa y la migración. Primero diría que en lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa, y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas. Es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. ¿Qué provocó que esto ocurriese por parte de Estados Unidos? El número de personas que están llegando allá. Es decir, en el mes de mayo, así nos recibieron en la reunión con el vicepresidente, que fue también muy dura. Dura no en el sentido que fueran groseros o otra cosa así, sino muy dura en el sentido de que el tono era casi de ultimátum. Bueno, quiten el casi. ¿Por qué? Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México. Y dieron a conocer una cifra superior a 140,000 personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año estarían llegando más de 1,600,000. El tema de las tarifas, yo quisiera nada más subrayarlo, porque por fortuna hoy se ha alejado ese peligro, pero el tema de las tarifas, ¿qué implica para México? ¿O por qué es tan importante tener cuidado con eso? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos, y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Y entonces todas las inversiones que tengamos previstas en México tendrían que tomar en cuenta eso. Estimamos que entrar a una guerra comercial nos va a costar a México ¿qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar estimamos como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida. Implicaría probablemente la pérdida de 1,200,000 empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de 1 punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el 1 de julio 10%, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población. Entonces, ¿a qué se llegó en esta negociación? Bueno, en primer lugar, aunque ahora voy a leer en detalle los resultados. En primer lugar, se llegó a que los dos temas se separen de nuevo. Entonces, logramos que el tema migratorio esté en una mesa y el comercio y las tarifas en otra. ¿Qué se acordó y qué se logró entonces?
El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Nosotros les dijimos que tenemos muchas reservas sobre eso. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. La medida mexicana, ¿qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional Mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos, eso ya estaba establecido. Lo quiero subrayar porque he visto comentarios en los medios de algunas personas que dicen que vamos a militarizar la frontera sur. Bueno, eso es inexacto. En primer lugar, porque es la Guardia Nacional. Y segundo lugar, porque está incluido esa presencia en esos municipios en el plan que ya se había presentado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues hacer el despliegue más rápido. Bueno, eso sí, pero nada más. ¿Qué se pretende con esto en combinación con el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? También se dice se va a criminalizar a los migrantes. México nunca haría eso, y menos este gobierno. Es decir, ¿por qué alguien se quiera mover eso no lo convierte en criminal? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un proceso que ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país en primer lugar tienen que registrarse. A ver, yo regresé de Washington, hice fila y presenté mi pasaporte y soy el canciller de México. Y si no hubiera traído mi pasaporte, a bien habría hecho la autoridad migratoria de mi país en ponerme en una sala, aunque sea el canciller de México. Y eso es para protección de todas las personas de nuestro país. Eso no es criminalizar a nadie. No podemos tener transitando por México a 600,000 personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es, vamos a pedirles que se registren y vamos a decirles qué opciones hay. Y México no puede permitir que haya un flujo de 1,5 millones de personas sin saber cómo se llaman siquiera por su territorio. Segundo, Estados Unidos, la decisión de Estados Unidos es, miren, hoy en día estamos aplicando la 235 famosa, que también nos han criticado mucho, que por qué se está aplicando, la 235. Esa no es una decisión de México, ni es un tratado, es una resolución de Estados Unidos. Y esa ley no la hizo el gobierno del presidente Trump, la hizo un gobierno demócrata anterior. ¿Y qué dice esa ley? Persona que esté buscando o esté solicitando asilo de mi lado, ellos dicen que están saturados y que tienen miles y miles de personas. Y a juzgar por las cifras que han dado, pues sí es verdad, porque si tienen 600,000 personas cuando antes solían tener 180,000, pues puede ser que sí estén saturados. Bueno, entonces lo que dijeron es, vamos a poner en México personas que ustedes puedan admitir para que terminen su proceso de asilo. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hemos recibido? Más o menos 10,000 personas, según se informó hoy en la mañana. Para aquellos que dicen que nos van a mandar cientos de miles, hay 10,000. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos comprometidos con que esa persona termine su proceso de asilo. ¿Por qué no los deportamos? Porque respetamos el derecho de asilo. ¿Por qué los apoyamos? Porque respetamos el derecho de asilo. Bueno, Estados Unidos nos dijo, lo voy a hacer en otros puntos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues hacer lo mismo, es decir, vamos a permitir que esas personas terminen sus procesos de asilo. Esa es la medida que Estados Unidos tomó, es la 2. Entonces, el punto 1 es de la Guardia Nacional, el punto 2 es la 235. Punto 3, lo explico porque hay tweets del presidente Trump y me dicen que sí hay acuerdos secretos
paralelos o que qué más dimos, que si los granos, en fin. Voy a explicarlo lo más preciso porque además la instrucción que tenemos es hacer una diplomacia transparente. Ambas partes, dice, están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas, ¿cuáles? Las dos anteriores que acabo de explicar, no tengan los resultados esperados, ¿cuáles? Que los números se estabilicen y vayan hacia abajo, entonces tomarán medidas adicionales. Ahora, ¿qué es lo que aceptamos nosotros? Dice, de ser necesario México y los Estados Unidos a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán sus conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos. Voy a explicarlo. Ya les dije que en la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, ellos estaban insistentes en lo de tercer país seguro o primer país de asilo. Entonces les dijimos que yo creo que este fue el logro de la negociación más importante. Pues tengamos un plazo para ver si México y lo que está proponiendo tiene razón, y si no, nos sentamos entonces a ver las medidas adicionales que ustedes proponen y otras que pensamos nosotros. Por ejemplo, nosotros que pensamos que un sistema de distribución de responsabilidad sobre asilo tendría que ser regional, tendría que participar la ACNUR. ¿Por qué? Porque es evidente que en Centroamérica tenemos una crisis mayúscula. ¿Cómo se explica que haya este número tan inmenso de personas que están buscando? Esto ya es un éxodo. ¿Qué sucede en Centroamérica para explicar esto? ¿Cómo podemos organizar una respuesta razonable? Entonces, ¿qué es lo que nos comprometimos? A que si no tienen éxito las medidas que estamos proponiendo, tengamos que sentarnos a discutir con Estados Unidos y con otros países como cuáles, Guatemala, Panamá, Brasil. ¿Por qué? Porque a Brasil llegan los extracontinentales, Panamá porque ahí llegan cubanos y haitianos, Guatemala porque ahí pasan los hondureños y salvadoreños. Es un sistema regional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando. ¿Qué implicaría eso y por qué dice hoy el presidente Trump en un tuit que habría que presentarse al Congreso en México esos cambios? ¿Por qué dice eso? Porque se le dijo, yo se lo dije incluso, no a él, pero sí al vicepresidente, a los demás. México, si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar, tendríamos que presentárselo al Congreso. Es decir, yo tendría que ir al Senado de la República y decir al Senado de la República, oigan, las medidas que tomamos no funcionaron y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y esta es la discusión. ¿Y qué podemos hacer y qué no podemos hacer? O sea, no es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República. Entonces, a eso se refiere. Esta declaración conjunta está firmada y sellada por nosotros. Esta es la que leí yo el día viernes. Y todo lo que se derive de esto yo les voy a estar informando puntualmente. ¿Cuándo o en qué fecha se va a hacer la evaluación? Dentro de 45 días. Aquí dice, concluidas y anunciadas en un periodo de 90. Entonces, a los 45 días tenemos que sentar las partes y decir, bueno, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Si no tuvo éxito, ¿qué vamos a discutir? Y entonces ya yo informaría en detalle qué es lo que se va a discutir si es que no tenemos éxito. Pero evidentemente nuestro propósito es tener éxito. Ahora, otra discusión de nunca acabar, pero que finalmente acabó y se asentó, fue el compromiso del 18 de diciembre que firmamos con el Departamento de Estado, porque esa es la posición esencial de México, que se mandó en una carta al presidente Trump, que es ¿cuál? Que la única solución plausible y razonable es que hagamos un plan de desarrollo integral, mismo que ya se presentó, yo lo llevé a la Casa Blanca. Ya fuimos a Alemania, Alemania ya lo respaldó, el canciller alemán. España ya emitió un comunicado que lo respalda también. Entonces, Estados Unidos dijo, voy a invertir 5.8 billones de dólares, de los cuales se han anunciado 350 millones de dólares en un proyecto en El Salvador, en el que estuvo ya presente el actual presidente de la República de El Salvador. Ese es el primer proyecto que se deriva
de esto y de las gestiones de Salvador, claro está, directamente con Estados Unidos. Entonces lo que queremos es esto, este punto que para nosotros es obvio, pues para los Estados Unidos, si pudiera, pues lo sacaban, ¿no? Pero aquí está también acordado por ellos y es público. Entonces, ¿qué ganamos? Resumo. Primero, pues no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días, o en 45, o en 30. Punto 2, migración se separa de comercio. Regresamos cada cosa a su mesa. Si se juntan las dos, para nosotros es peligroso. Punto 3, en materia migratoria, lo que estamos nosotros tratando de demostrar es que lo que nosotros proponemos es mejor que otras alternativas que existen, por supuesto. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que convencer, persuadir. Y debo decir que es la primera vez, cuando menos en lo que yo he visto, que las tarifas no se aplican. Porque normalmente el presidente Trump anuncia las tarifas como un instrumento de política y es muy raro que las quite. Ha habido casos, pero casi siempre las imponen y después negocias. Aquí el peligro, ¿cuál era? Que ahorita estuviéramos con tarifas y de todas maneras tener que discutir el tema migratorio. Eso no se dio. Y finalmente, que tenemos la oportunidad de demostrar que tenemos razón. En un tiempo, no indefinido. Pero ese tiempo lo convenimos mutuamente. Ellos querían que se firmara el domingo otra cosa, totalmente diferente. Pero eso es lo que está aquí. No hay ninguna otra cosa que no sea esto que acabo yo de explicar al mayor detalle posible. Día 45 es la evaluación y si no logramos los resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluya el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional. Bueno, es todo un tema técnicamente, pero solo quería yo informarles que esto es exactamente en lo que estamos. Muchas gracias y desde luego en las preguntas estoy a sus órdenes. ¿Abrimos ya las preguntas o hay otro? ¿De una vez o esperamos a quién? Vamos. Es que si no luego se les pasa. Bueno, empezamos de izquierda a derecha. Allá atrás, por favor. Ahorita, en un segundo. Sí, buenos días. Canciller, preguntarle por un lado, bueno, que nos explicara lo de los productos agrícolas a que se refiere el presidente Trump y por otro lado, no se ganó solamente tiempo con estos 45 días, ¿será suficiente para disminuir los flujos migratorios? ¿Hasta cuándo se va a desplegar ya la Guardia Nacional para empezar con esta seguridad o si ya empezó? Y ¿qué es lo que veríamos? ¿Cuál es su meta en 45 días? ¿Qué se busca lograr mediante este plan? Sí, muchas gracias. Bueno, es que el viernes, jueves, miércoles de la semana pasada, mi horizonte de tiempo eran 2 días. Entonces, si tú me dices ganamos 45, se me hizo buenísimo, porque eran 2 días, 3. Y además el tiempo en contra, porque la tarifa del día 10 ya estaba prevista, ¿no? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que hablar con las organizaciones, con los compañeros de los países centroamericanos, porque nosotros siempre hemos sido solidarios con ellos, siempre. Es más, el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, México es el que lo ha presentado en todo el mundo, hasta la Casa Blanca. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos? Que le ayuden a México. O sea, que demostremos, si queremos un programa de desarrollo en Centroamérica vigoroso, demostremos en 45 días que sí vale la pena, que lo podemos hacer entre todos. Es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, me preguntas de la Guardia Nacional. Bueno, según se informa por las autoridades correspondientes, esto ya tiene una base, ya están instalados una base, lo que se va a hacer es ampliar los números. Yo no tengo las cifras exactas, pero seguramente en el transcurso del día las podemos dar.
Y el despliegue más importante tendrá que ser de migración, que son los que tienen la facultad principal. La función de la Guardia Nacional pues, será de apoyo, complementar a los agentes de migración, pero también tendrá que haber otra serie de actividades que ya iremos anunciando, que vamos a ver con el señor presidente en el transcurso del día de hoy, que tienen que ver con atención de salud, educación y otros temas. ¿En Sí. 45 días se busca disminuir o Se el busca flujo mostrar que migratorio? funciona, tiene que disminuir, porque si vuelve a aumentar, a ver, el mes de abril fueron 110,000, si no mal recuerdo, y el mes de mayo fueron 140,000 o algo así. Entonces el número ha ido creciendo muchísimo, con lo cual se vuelve un tema mayor en Estados Unidos. Y nada más preguntarle por el tema de los productos agrícolas también. Mira, yo creo que él se refiere, porque no existe fuera de esto que acabo de explicar, quiero ser muy claro, fuera de esto que yo acabo de explicar, no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer. Todo esto que estoy diciendo se dio a conocer desde el viernes, solo que lo estoy detallando, ¿no? Pero eso es lo que acordamos, es decir, es un acuerdo migratorio. Lo comercial no está en este documento. Ahora, ¿a qué se refiere yo creo? ¿Qué está pensando él? Nosotros dijimos en la mesa, a ver, el impacto de la tarifa es de 5%. Esto lo presentamos oficialmente. La caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año. Las exportaciones caerían entre 7.7 y 22.1%, pero igualmente las importaciones. La más importante importación mexicana, o una de las más importantes, son granos de Estados Unidos. Y en México se perderían 1.2 millones de empleos. Entonces, en el momento que no se aplican las tarifas, es al 5. Si te vas al 10, bueno, pues entonces tienes un impacto todavía mucho mayor. Pero bueno, eso es lo que presentamos. Entonces, al momento de no aplicarse las tarifas, me supongo yo que él está calculando que entonces va a ser un impulso un poco mayor al crecimiento económico y que eso también va a aumentar nuestras importaciones, entre otras de granos. Eso es lo que yo pienso que está él diciendo. Pero no tenemos un acuerdo específico sobre productos de esa naturaleza. ¿Estás tú, por favor? Secretario, buenos días. Buenos días. Roberto Cruz, de Impacto Revista, Diario y TV. Acaba de mencionar usted que se separaron los temas de migración y de comercio. Me supongo que entonces también se separó el de seguridad. Y me supongo que entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco ya no tiene nada más que decir o guardarse por ahí en la bolsa Sobre seguridad. sobre lo que nos acaba usted de decir y sobre lo que él acaba de decir que va a revelar. Con lo que usted nos comenta, entonces ya no hay nada más que él pueda revelar. Ahora bien, con este paso que se dio ante Estados Unidos, y como decía Calderón, pues haya sido como haya sido, suponemos entonces que Estados Unidos pues también aceptó algunas cosas. En este acuerdo, Estados Unidos echa para atrás su amenaza de muro. Estados Unidos se compromete a frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estados Unidos se compromete a consumir menos droga de lo que consume. Esas serían mis preguntas. Tengo otra pregunta, es otro tema, es sobre seguridad. Lo que acaba de ocurrir sobre Norberto, el joven universitario, no sé si la haga ahorita, presidente, o al rato. Muy bien, son mis preguntas. Soy breve contigo. Bueno, el mayor riesgo para México, como ya expliqué yo, fue y es el tema de las tarifas y que se cancele, se suspenda o se deje para otra ocasión el acuerdo comercial con México. Entonces, lo que se logró es que la tarifa no se aplique. Eso ya de entrada es para nosotros muy importante. Ahora, lo segundo, el punto del desarrollo en Centroamérica, fíjense bien lo que estamos diciendo. México no pidió para sí. No hay ningún punto que diga que a México le den dinero, que a México no sé qué, que hay otros temas que podríamos plantear, pero no planteamos eso. Planteamos, y lo aceptó el gobierno de Estados Unidos, que dice lo siguiente:
Estados Unidos reitera su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover los objetivos del desarrollo. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Esto para nosotros fue lo más importante en este acuerdo después de las tarifas. Pero es hablar por Centroamérica, no por México. ¿Por qué no hablamos por México? Porque habrá otros foros, otras ocasiones y porque nos preocupan los migrantes centroamericanos. Si no nos preocuparan, pues entonces ¿para qué metemos ese artículo? Mejor hubiera yo puesto, oigan, arreglen esto, den a México dinero, hagan lo otro. No, nosotros somos leales con la gente de Centroamérica y aquí está escrito. Ahora, no es cualquier cosa, ¿eh? Es el único compromiso que ha firmado la administración Trump de desarrollo con una región del mundo, ya no digo de América Latina. Y esto nos costó muchísimo al de La Voz, a la embajadora Marta Bárcena, que tuvo una participación muy destacada, a Víctor Villalobos y a Graciela Márquez y a todos los que participamos. Entonces, ¿qué ganó México? Pues aquí está. Su visión sobre la solución del problema está admitida, respaldada y reiterada por Estados Unidos, pero no solo eso. Asumen aquí que van a liderar y junto con nosotros, que esto se lleve a cabo. Entonces, nos parece un avance significativo, eso es lo que se logró, además de que no se nos apliquen una tarifa. Voy allá, por favor. ¿Van a ser de 5 a 8 preguntas o una? 2, si me permite, canciller. Preguntarle, entonces no se tiene, usted dice que las negociaciones iniciaron muy duras. ¿No llegó a Estados Unidos con una cifra de disminución del paso de migrantes, una cifra o un porcentaje de cuántos migrantes buscan que ya no crucen su frontera? Sí. Bueno, ellos dicen que cero. Digo, que cero, que no pasen por México. Pero evidentemente yo creo que esa es una posición imposible, muy difícil. Entonces, a ver, en la primera reunión que tuvimos, nosotros planteamos que se podría reducir el flujo de manera más o menos apreciable, importante, en 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque el presidente Trump en su tuit de la tarifa nos había manejado 5 meses, ¿te acuerdas? 5, 10, 15, 20, 25. Desde luego que una tarifa de 25 es un colapso de la economía mexicana, sin duda. Pero el plazo, digamos, así lo entendimos, de 5 meses estaba ahí establecido. Entonces, primero fue desechada la postura o la posición mexicana o no se tomó como suficiente en esa reunión, por eso tuvimos una reunión el día siguiente. Ellos estaban insistentes en que México ya firmara un acuerdo de tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Que las personas que van hacia Estados Unidos se queden en México y hagan su trámite de asilo en México, no en Estados Unidos. Nosotros les dijimos que no nos parecía aceptable ese tema. Ahí empezó la discusión. Eso fue el día que tuvimos la reunión, que fue el miércoles. Todo el jueves fueron los razonamientos de nosotros sobre estos 4 temas, los 4 que les llamó felizmente nuestra embajadora los 4 pilares de esta posible negociación. Entonces, eso fue todo el jueves. Hasta el viernes dijimos, bueno, a ver, aquí hay una cosa. Si lo que nosotros decimos funciona, entonces ayúdanos en Centroamérica a que haya mejores condiciones de desarrollo. Y ya lo que importa no es el medio para lograrlo, sino el fin, que es que el flujo migratorio tenga números razonables. Ellos dijeron, bueno, si no funciona tu medida, entonces tú vas a tener que discutir la que yo propongo, que se nos hizo un trato razonable. Es decir, si nosotros tenemos razón, pues ya salimos adelante. Si no tenemos razón, tenemos que volver a hacer una ronda de conversaciones y negociaciones para buscar otras medidas. Especialmente, ¿cuál van ellos a proponer? Pues esa, el primer país de asilo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tiene que estar ACNUR, tiene que ser regional, eso fue lo que dijimos en la mesa. Todo esto que estoy diciendo
Es lo que se acordó. No hay otra cosa. Yo les dije claramente ahí, por eso lo menciona hoy el presidente Trump, que si tuviéramos que llegar al escenario de que las medidas que nosotros tomamos no funcionan, cualquier cosa que acordamos, yo tengo que ir al Senado de la República. México no puede hacer acuerdos que no sean del conocimiento del Senado de la República. Y por eso lo dice hoy. Porque se lo subrayé, se lo dejé muy claro al equipo negociador del presidente. Entonces, en 45 días, México no tiene un compromiso ya firmado de reducción de migración específico. Es decir, está abierto todavía en 45 días o sea, a no negociación. tengo una cifra, porque si hubiese una cifra la habría yo puesto aquí, es lo que estás tú preguntando. Si hubiera una cifra que yo tengo que lograr, aquí estaría. Pero no hay una cifra. Es de que tenga, como lo pusimos es, no tengan los resultados esperados. Pero no se dificulta cuando se inicia en una negociación donde usted dice ya, ellos querían cero migración. En 45 días se puede esperar que también sea una meta así de ambiciosa. Te entiendo. Yo diría que si sigue subiendo el número y el flujo de personas que no sabemos cómo se llaman por México, nuestro argumento no va a tener. ¿Qué significaría? Pues que no tuvimos éxito. Si hay una reducción en esa condición, pues entonces habremos tenido éxito. Y eso nos da un enorme elemento de negociación frente a Estados Unidos. Perdóneme una cosa más, nada más. Decía que Estados Unidos no quería incluir… Réplica. Pero era réplica. ¿Para hechos o para...? Solo esta es la segunda, digamos. Que Estados Unidos no quería incluir el acuerdo y que… ¿No quería cuál? Incluir el acuerdo de desarrollo, el Plan Centroamericano de Desarrollo, que al principio no querían. ¿Cuáles eran las razones que le dieron para no incluir? Porque para ellos no querer creen incluir? en eso. Ellos creen… A ver, vamos a entender algo que yo me tardé un poco en comprender adecuadamente. Es decir, el gobierno de Estados Unidos hoy piensa que no debe haber ningún migrante que llegue. Esa es su tesis política y es su posición. Desde luego que nosotros tenemos una idea muy diferente, pero ese es el gobierno de ellos, es el que está en el poder. Nosotros que nos firmen, suscriban, respalden que hay que hacer una inversión en Centroamérica para darles opciones a las personas que están migrando por pobreza, pues es una cosa totalmente distante a la forma en que ellos piensan. Por eso lo considero un avance importante en la negociación, y no porque simplemente yo haya estado ahí, sino porque a mí me dijo el presidente, si tú haces un acuerdo donde esto no esté, yo no lo acepto. Y tampoco acepto que el sábado o el domingo se firme nada del tercer país seguro. Y si tú llegas a un acuerdo de plazo es tu responsabilidad y la asumo. Ahora, lo que hay que hacer es tener resultados y persuadir. Ahora, yo sé que es bien difícil, pero por lo pronto lo logramos. El viernes, a estas horas diríamos, híjole, nos van a aplicar las tarifas el lunes. Pero finalmente lo logramos. Esos 45 días son oro molido para México. Si les parece, 2 más, porque si no ya no me va a invitar el presidente. Acá, porque ¿y luego tú? Sí. Buenos días, señor canciller. Carlos Montesinos de la Hoguera. En concreto, ¿qué le va a pedir a sus colegas de Centroamérica, ya que entendemos que pues, todavía no están dando el plan de desarrollo? ¿Qué va a plantear usted para que se solidaricen con México? ¿Mayor control migratorio, fortalecimiento de las fronteras, recepción de sus deportados? ¿Qué les va a plantear? Dos cosas, 2 compromisos nada más. Uno, que entre todos logremos hablar con las diferentes organizaciones, hacer un compromiso común para que no siga creciendo el número, porque sigue creciendo el número al que le van a aplicar tarifas en algún momento dado en el futuro, si es que esto no lo logramos corregir, pues va a ser a México. Entonces necesitamos su solidaridad. Claro que con cada país tendremos que comentar las cosas. No estoy pidiendo medidas coercitivas, no estaría yo pensando en eso. La segunda cuestión, que aceleremos el paso para echar a andar nuestro programa. O sea, el plan que acabo de decir depende de una serie de proyectos, en fin, que no es el motivo de esta conferencia,
pero la instrucción que me ha dado el presidente es que tendría que empezar antes de los 90 días, el plan. Porque así como ellos tienen prisa, nosotros también. Me refiero a Estados Unidos, no a los países centroamericanos. Y si me permite, ahorita tengo una pregunta para el subsecretario Encinas, señor presidente. Con esto cerramos el capítulo. Señor presidente, buenos días. Señor canciller, señor subsecretario, tenemos una reunión pendiente encomendada por el presidente desde hace 2 semanas. Ha sido un mes muy intenso para México. Sí. Desde luego que hubo críticas por su llegada anticipada a Estados Unidos. Seguramente aprovechó todo ese tiempo. Obviamente la incertidumbre rodeaba el escenario nacional. Y bueno, naturalmente se generó aquí una convocatoria para una concentración masiva en Tijuana, promovida en este espacio. Y bueno, en el caso de una negociación fallida, el acto programado en Tijuana hubiese sido, si lo tratamos de contextualizar, en la primera derrota cívica cultural en la precandidatura de Donald Trump. Esto debido a que México pudo haber buscado una reorientación hacia el mundo hexapolar y al mismo tiempo de que 25.4 millones de votos dentro de Estados Unidos estarían en riesgo para el republicano. La pregunta es, ¿qué tan significativa fue la advertencia del consenso popular en las negociaciones que sostuvo con el equipo norteamericano? El himno nacional lo dice, ¿no? Y retiemble en sus centros la tierra. Esperaríamos también réplicas al interior de Estados Unidos. ¿Y qué tanto lo hizo valer? Yo diría que lo más importante que hubo en todas esas largas horas que tuvimos de negociaciones fue el respaldo de la gente en México. Y por eso pues llegamos hasta las últimas horas de esa posible negociación, planteando estos elementos que están aquí. Los hicimos valer en cuanto a que los resultados nos parecen son favorables. Yo no diría, si tú pones una comparación quién ganó qué, lo más importante es que no nos aplicaron tarifa, no tenemos una contracción económica, no vamos a pagar un IVA de 25% o 26% de un día para el otro. Y en todo esto que se combinó, México tiene o preservó la posibilidad de demostrar que lo que está diciendo tiene validez. Ahora, si fallamos y si no tenemos resultados, pues entonces sí ya no vamos a tener argumentos sólidos para plantear una ruta diferente. Entonces tenemos que tener éxito, estamos obligados a ello. Pero ese derecho lo hicimos valer. Muchas gracias. Pues es que ya… Sabemos, pero hay 2 preguntas que quisiera hacerle, que creo que cierran esta situación. Primero, las repercusiones, presidente y canciller, las repercusiones que va a tener el regreso de los migrantes a México en tanto dura el proceso de asilo. ¿Cuáles van a ser las repercusiones y qué se va a hacer en ese sentido? Y la segunda, de una vez se la hago para que no se pierda más tiempo. Se logró lo de los aranceles, pero ¿qué hay de los tomateros? Se tocó el tema porque están en una situación muy difícil. ¿Y qué hay de ellos? ¿Se logró o algo o no? Todo el ambiente de la relación, la esfera de la relación con Estados Unidos, porque es una prioridad de su presidente y ahora ya van a empezar su campaña. El día 18 de junio empieza la campaña ya, algo así. Porque el tema prioritario, el top, es migración. Todo el ambiente de la relación con México depende de eso. Los tomates también, en fin, todo lo que se quiera. Entonces, nos estamos rifando mucho en estos próximos días para demostrar que efectivamente puede haber soluciones efectivas, razonables. Y si logramos eso, pues muy probablemente o muy seguramente vamos a poder navegar otros problemas. El que tú me preguntas, el tomate es uno de ellos. No obedece necesariamente a la migración, pero nos ayuda en el ambiente general. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Bueno, si tenemos éxito, pues el número de personas que estén esperando su asilo en México va a decrecer. O sea, si tienes éxito en cuanto al flujo se reduzca, que podamos hacer programas para que las personas o se queden en el sur de México o se queden en sus países, pues entonces vas a recibir cada vez menos de estos 10,000 que ahora están en México. Entonces vamos a prepararnos para poderles ofrecer
pues las trabajo y condiciones favorables para ese tiempo, esa estadía que puede ser larga, pero si tenemos éxito no tiene por qué crecer ese número. Este es un acuerdo que empieza a correr a partir de hoy, no se refiere a los que ya llegaron. Entonces, si tenemos éxito en lo que vamos a hacer, pues el número tiene que ir a la baja. Tiene que ser un número razonable, que no nos genere un problema mayor en el norte del país. Muchas gracias. ¿Cuánto dinero se va a destinar? ¿Cuánto dinero se va a destinar para atender a los migrantes aquí en México, en la frontera, mientras esperan el asilo de Estados Unidos? Y también, ¿en qué ciudades fronterizas se van a concentrar los migrantes? Mejor. Mira, vamos a tener reunión con el día de hoy, intercambio de información y demás, con las autoridades norteamericanas para que no te dé una respuesta a la ligera. Si me permiten, en cuanto tengamos la respuesta de las autoridades norteamericanas de en qué puertos de entrada van a hacer esto y cuándo y en qué cantidad, se las compartimos inmediatamente para no hacer una cosa especulativa ahorita.